la reunión de diputados informativa en conjunto de las comisiones de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud y de la Comisión de Salud. Daremos tratamiento y voy a dar lectura a los expedientes de la comisión. El expediente 127D del 2023 del diputado Del Gaizo, el expediente 128D del 2024 del diputado Del Gaizo, el expediente 153D del 2024 del diputado Reyes, el expediente 468D 2024 de la diputada Ferrero, el expediente 906D 2024 de la diputada Daer, expediente 1041D 2024 del diputado Lablunda, expediente 1137D 2024 del diputado Siciliano, expediente 1142D 2024 diputada Michelotto, expediente 1181D 2024 diputado Grillo, expediente 1370D 2024 diputado Modarelli, expediente 1372D 2024 diputada Bieli, expediente 1409 de 2024, diputada Méndez, expediente 1490 de 2024, diputado Parera, expediente 1511 de 2024 del diputado Del Gaizo, expediente 1610 de 2024 del diputado Del Gaizo, expediente 1680 de 2024 de la diputada Turte, expediente 1695D 2024 de la diputada Méndez, expediente 1792 de 2024 del diputado Reyes, expediente 1922 de 2024 diputado Del Gaizo, expediente 2198 de 2024 del diputado Valdés, expediente 2268 de 2024 del diputado Barrotaveña, expediente 2490 de 2024 del diputado Valdés, expediente 2884 de 2024 del diputado Reyes y el expediente 3348 de 2024 del diputado Del Gaizo. En virtud de la temática a tratar, se encuentran presentes por el Poder Ejecutivo, por Lotería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jesús Acevedo, presidente, Martín García Santillán, gerente general, por el Ministerio de Justicia, Padi Grassi, director general de Políticas Criminal y Asuntos Penitenciarios, por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Matías Cornet, director general de Políticas Sociales en Adicciones, y Alejandro Son. Bueno, paso a dar presente de la Comisión de Desarrollo Económico. Se encuentra presente el diputado Reyes, el diputado Grillo, el diputado Lifraco, el diputado La Peña, el diputado Suárez y el que les habla. Le cedo la palabra a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada Michelotto. Muchas gracias, presidente. Por la Comisión de Presupuestos se encuentran presentes las y los diputados Claudia Neira, Lucio La Peña, Guillermo Suárez, Fernanda Molar y quien les habla, Paola Michelotto. Y el diputado Darío Nieto. Voy a pasarle la palabra a la presidenta de la Comisión de Justicia. Hola, buenos días. Por la Comisión de Justicia se encuentran presentes los diputados Hernán Reyes, Ignacio Parera, Paola Michelotto, Aldana Cruchita, Claudia Neira y quien les habla, Inés Parri. Ahora le cedo la palabra a la presidenta de la Comisión de Niñez, Maru Bieli. Sí. Hola, buenos días. Bueno, por la Comisión de Niñez se encuentran presentes las legisladoras Aldana Cruchita y Maya Daer. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar comienzo. Le cedo la palabra al presidente del LOTBA, Jesús Acevedo, así hace presentación de la Comisión Informática. Hola a todos, muchas gracias a las autoridades de la legislatura por esta invitación. Para nosotros, este tipo de encuentros son fundamentales para abordar la temática de ludopatía y del acceso de los menores de edad a los sitios de apuestas ilegales.
estamos convencidos que necesitamos trabajar de forma integral y conjuntamente entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por eso, también quiero agradecer a esta legislatura, porque nosotros en la ciudad hoy contamos con una de las normativas más serias y avanzadas del país, y eso es porque en esta casa se sancionó la ley 6.330, de cuyo debate formaron parte muchos de ustedes que están aquí presentes y con los que ya venimos hablando. Que seguro esta ley es perfectible, no tenemos dudas, pero también de que es ejemplar para todas las jurisdicciones del país. Así lo vemos cuando nos piden de provincias como Jujuy o Chubut, por nombrar solamente algunas, que los capacitemos en nuestra normativa y en su aplicación para obtener mejores resultados. Quiero destacar la importancia de que este año se le esté dando tanto espacio y visibilidad a la ludopatía infantil. Que estemos acá es una clara muestra de ello, ¿no? Un tema del que hasta el año pasado no se hablaba tanto como ahora, ni en los medios, ni en las redes, ni la política estaba tan pendiente como ahora. Es una muy buena noticia que eso esté pasando. Hoy, por suerte, esto está cambiando. La semana pasada se le dio media sanción a un proyecto de ley a nivel nacional, que seguro también es perfectible, pero no deja de ser un avance que se esté debatiendo. Y acá en la ciudad venimos desde el principio de año trabajando con contundencia para poner este tema en agenda y llevar adelante los debates necesarios. Porque tenemos la convicción y el compromiso de seguir siendo referentes a nivel nacional de juego responsable y de trabajar para que el funcionamiento de la industria se dé de manera transparente y segura. En este sentido, y antes de ceder la palabra a los miembros del equipo que me acompañan, quisiera hacer una pequeña introducción sobre la lotería de la ciudad. Quiero empezar haciendo una distinción que muchos de acá ya saben y las hemos hablado, pero que es muy importante. Los sitios de apuestas autorizados cumplen con altos estándares de calidad y con las normativas de seguridad más exigentes que solicitamos nosotros del OTBA y que están al nivel de los más altos de la región. En gran medida, como ya dije antes, esto es gracias a la normativa que tenemos, que ustedes trabajaron aquí en esta casa. En cambio, los sitios ilegales, justamente por ser clandestinos, no cumplen con nada. Por eso, cuando los menores de edad apuestan, lo hacen solamente en sitios ilegales. Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, es una sociedad del Estado que autoriza, controla y explota los juegos de azar de destreza y apuestas en la ciudad. Con lo cual, regulamos y controlamos a los operadores autorizados y, por otro lado, combatimos a los ilegales, que, como dije, es donde suceden las apuestas en los menores de edad. Con lo cual, si la preocupación que nos reúne hoy acá es combatir la ludopatía infantil, es muy necesario que pensemos y debatamos estrategias que contemplen el combate del juego ilegal. Por eso creemos que es importante analizar y debatir los cambios que requiera la normativa vigente en materia de regulación y control de plataformas ilegales. Para nosotros, como autoridad de aplicación, es fundamental que ustedes nos den herramientas normativas sólidas para que podamos combatir de manera estricta y contundente el crecimiento del juego ilegal. Desde la lotería tenemos dos grandes líneas de acción de trabajo. Por un lado, llevamos adelante acciones para combatir el juego ilegal y por el otro, tenemos iniciativas para promover el juego responsable que incluye concientizar, la concientización. Concientizamos sobre la importancia de desarrollar un vínculo sano con la tecnología y sobre los riesgos asociados a los juegos de apuestas ilegales. Estas dos líneas de trabajo contemplan diversas acciones, muchas de las cuales ya trabajamos con aliados estratégicos, tanto del sector privado, tercer sector, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Aprovecho para agradecer al doctor Juan Rosas, que quería estar presente hoy aquí, pero no pudo por otros compromisos. Rosas es el fiscal a cargo de la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar y Apuestas, FEJA, que funciona en el ámbito de la ciudad y que es la primera de su tipo, puntualmente dentro del Ministerio Público Fiscal. Fue creada justamente para darle celeridad al tratamiento de las denuncias relativas al juego ilegal y con quien venimos trabajando con grandes resultados. Agradezco también a Matías Cornets, que creo que está atrás, director general de Políticas Sociales en Adicciones, y Adrián Padi Grassi, por su trabajo como director general de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, que también siempre nos ayuda mucho en la parte legal y normativa. Es un gran apoyo que tenemos. Este año tuvimos muchos logros. Hemos denunciado a más de 20 influencers que promocionaban juego ilegal. De esos 20 ya hay 16 que han sido citados en indagatoria. Hemos sido más estrictos que nunca antes con la aplicación de la ley 6.330 en materia de publicidad y hemos puesto todos nuestros esfuerzos en poder concientizar de manera eficiente. Esto ha sido un trabajo en conjunto con todo el Poder Ejecutivo, lo hemos hecho con el Ministerio de Educación, también con la Secretaría de Deportes, yendo a clubes de barrio, yendo a escuelas, intentando potenciar al máximo nuestra llegada de concientización, pero también con ustedes. Desde esta casa venimos trabajando, hemos tenido muchas reuniones y, como les decía antes, gracias a ustedes nosotros tenemos una normativa que es de las más avanzadas de
de la región y quizás la más avanzada del país. También hemos logrado, a través de la Fiscalía Especializada, dar de baja más de 2.300 plataformas ilegales, producto de 30 allanamientos simultáneos que se hicieron, y esto se produjo por parte de 2 denuncias que hizo LOTBA, que tiene que ver justamente con estas investigaciones que se hacen para atacar el juego ilegal. Así que simplemente agradecerles la oportunidad de estar acá, y ahora sí, le cedo la palabra a Martín García Santillán, miembro del equipo de LOTBA. Perdón. Antes de hacerle la palabra a Martín García Santillán, se encuentra presente la diputada Ferrero y la diputada Villafruela por la Comisión de Desarrollo Económico. Ahora, Y justicia. y Justicia y Presupuesto. Perdón. Le cedo la palabra ahora sí al director general Martín García Santillán. Hola a todos, muchas gracias Nacho, gracias Jesús. En lo relativo al combate del juego ilegal, desde LOTBA llevamos adelante un monitoreo permanente a través de nuestro equipo de profesionales para detectar sitios ilegales y solicitar sus bloqueos. Este trabajo es exhaustivo y al mismo tiempo insuficiente, porque cada sitio que detectamos surgen instantáneamente varios otros. Aún así, hemos logrado bloqueos en lo que va del año y gracias a este trabajo colaborativo que mencionó Jesús anteriormente. Logramos bloquear 100 sitios web mediante un trabajo junto al ENACOM y la justicia. Bloqueamos más de 1.200 perfiles de redes sociales y publicidades en Instagram y Facebook gracias a un convenio que suscribimos con Meta a través de ALEA, que es la asociación que nuclea a todas las loterías de la Argentina. Y así también bloqueamos 1.300 sitios ilegales en las escuelas públicas y en la red de Wi-Fi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año, ya lo señaló Jesús anteriormente, hemos enviado casi 30 cartas documento a famosos influencers y puesto a disposición de la justicia más de 20 casos. Gracias a esto se logró. Logramos que convoquen a indagatoria a una serie de influencers y famosos que estaban promocionando estos sitios ilegales, es decir, que ellos incitaban a las personas a apostar en sitios clandestinos, algo que está prohibido por ley. Y además logramos 30 allanamientos de una red de juegos clandestinos que operaba tanto en la ciudad como en la provincia. Y esto se logró gracias a la articulación entre ambas jurisdicciones. Este operativo fue inédito. Es la primera vez que se hace un trabajo coordinado tan grande para combatir el juego ilegal y, por ende, la ludopatía infantil. Y acá quiero destacar que esto sucedió y fue posible gracias a un avance que mejoró drásticamente el tratamiento de estas denuncias, que fue la creación de esta Fiscalía Especializada a la que hicimos referencia antes. Por otro lado, también está el gran eje de trabajo que llevamos adelante desde LOTBA, que tiene que ver con la concientización. Como ya dijo Jesús, la ciudad es una de las jurisdicciones con la normativa más estricta del país y es la única que cuenta con un estándar de juego responsable. De hecho, este año 2024, Lotería de la Ciudad logró la certificación del nivel 4 del marco de juego responsable de la World Lottery Association, que es la Asociación Mundial de Loterías. Este nivel 4 es el nivel más alto de certificación de esta área. La WLA, o la Asociación Mundial de Loterías, es una organización que representa a 152 loterías de 84 países. Y que para lograr esta distinción, LOTBA tuvo que pasar una auditoría de la firma GLI, que es un laboratorio de reconocido prestigio internacional en el ámbito del juego. Estos avances hacen que seamos una referencia en juego responsable para las loterías del país y de la región. Somos la única jurisdicción que cuenta con un estándar de juego responsable aprobado por esta legislatura y que nosotros a su vez se la exigimos a todos los autorizados en la ciudad. Pero más allá de cualquier esfuerzo que hagamos, además, es necesario complementarlo con una fuerte estrategia de concientización. Para eso, este año LOTBA creó la campaña de comunicación llamada Hablar es ganar, para visibilizar la problemática de la ludopatía infantil. Hablar de esto y poner en agenda social este tema es clave. Por eso esta campaña forma parte de un programa integral y transversal llamado Lo que está en juego, que incluye acciones en escuelas, en clubes y en otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el Ministerio de Educación, de Salud, de Desarrollo Humano, de Justicia, Secretaría de Deportes y de Bienestar Integral, a fin de ser transversales, integrales e interdisciplinarios en esta tarea de concientizar.
Muchas gracias. Le cedo la palabra a Matías. Y aprovechamos para decir que está presente el diputado siciliano, tanto por la Comisión de Justicia como por la de Niñez y Presupuesto. Buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Matías Cornetz, soy director general de Políticas Sociales en Adicciones, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, dentro del cual está la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario. Y justamente este es un tema que a las familias nos preocupan y mucho. Estamos frente a una problemática creciente en niños, niñas y adolescentes, y creo que acá coincidimos todos que eso no puede seguir así. Por eso nosotros desde la dirección tenemos dos ejes centrales de trabajo. Por un lado, todo lo que respecta a la prevención e intervención comunitaria, y por otro lado, a la atención e integración social. Y a principios de junio, cuando este tema se ponía sobre la mesa del jefe de gobierno, veíamos que era un tema que preocupaba mucho a los papás, que veían que era un tema que estaba constantemente entre los adolescentes y preadolescentes, no solamente en el hogar, sino en las escuelas, en donde, al igual que los papás, los docentes tampoco tenían muy en claro qué hacer, cómo seguir, qué medidas tomar. Y esto también trascendía a otra institución, que es el ámbito deportivo, en donde, ligado a esto de las apuestas en línea, los deportistas se veían tentados también a practicar el consumo problemático digital. Y si seguimos indagando en otros ámbitos y en otras instituciones, era algo que seguía preocupando. Entonces, nosotros como dirección nos vimos en la responsabilidad de adaptar nuestra propuesta, más allá de que abordamos consumos problemáticos en general, pero teníamos que trabajar en particular con todo lo que es consumos digitales. Es por eso que nuestros equipos hoy ya están capacitados, gracias a que hemos hecho un acuerdo con la fundación de Federico Pavlovsky, quien estuvo formando a nuestros trabajadores, y hoy ya cuentan con las herramientas necesarias para detectar en los diferentes ámbitos, para capacitar a los diferentes referentes afectivos y para poder orientar a un pronto tratamiento para lograr lo más acabadamente posible la recuperación en las diferentes edades. También hemos adaptado nuestra línea de atención a necesidades de los ciudadanos, la 108. En la opción 3 encuentran respuesta, orientación, derivación a personas que se encuentran atravesando este padecimiento de forma directa o indirecta. Y estos equipos también derivan a una evaluación interdisciplinaria en donde también se determina cuál es el tipo de tratamiento que el usuario está necesitando. Tenemos actualmente cupos para poder abordar específicamente consumos problemáticos digitales en lo que respecta a las apuestas en línea. Niños, niñas, adolescentes pueden encontrar respuesta a esto también. Estamos terminando de conformar un manual para padres, educadores, referentes afectivos en relación a consumos problemáticos digitales, donde se abordarán redes sociales, apuestas en línea, y este lanzamiento se va a hacer ahora en enero del 2025. Y seguimos trabajando en esta temática que es para muchos quizás joven, para nosotros que estamos en la temática ya hace probablemente 10 años que estamos problematizando el consumo digital. Vemos esas lógicas en los niños, niñas y adolescentes, en juegos que parecerían ser inofensivos, pero que con el tiempo lentamente se va complejizando, y lo que pasó siendo un consumo quizás ocasional se transforma en un consumo cada vez más recurrente, transformándose en un hábito, en muchos casos en un abuso y en otros lamentablemente en la dependencia. Por eso es que velamos por la salud integral, no solamente física, mental y social también, de quienes hoy están bajo nuestro cuidado como adultos y también como Estado.
Así que seguiremos trabajando para dar respuesta en conjunto, porque es una problemática que no se puede abordar de forma aislada. Por eso también conformamos una mesa interministerial donde está LOTBA, donde está Juventud, donde está el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, donde está el ámbito educativo, el deportivo y nosotros también como Dirección de Políticas Sociales en Adicciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías Cornets. Se encuentra presente el diputado Andrés Lablunda por la Comisión de Desarrollo Económico y también se encuentra presente el diputado Del Gaizo, presidente de la Comisión de Salud. Bueno, ahora si les parece vamos a pasar a la ronda de preguntas o presentaciones mismas de los diputados. Tiene la palabra el diputado Reyes. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, gracias, presidente. Y gracias a los funcionarios que se acercaron a esta reunión informativa sobre un problema que es grave y que se viene acrecentando muy fuerte en el último tiempo. Yo, presidente, antes de trasladar algunas inquietudes, quisiera hacer una mención a la situación en la que estamos con esta problemática. Creo que el debate sobre la ludopatía tenemos que evitar encararlo de una perspectiva unidireccional, de compartimentos estancos, donde una medida va a solucionar todo el problema y donde nosotros empecemos a discutir no de manera complementaria, sino de manera excluyente respecto de qué es lo que va a salvar a los chicos y a la población en general del flagelo de la ludopatía. Lo digo esto porque el problema es tan complejo que si nosotros no somos capaces de entender la diversidad de factores que hay que atender y la diversidad de soluciones que hay que ofrecer, posiblemente haya una discusión que sea de suma cero. Es decir, esta medida es la que resuelve el problema, esta otra medida es la que resuelve el problema y no podamos tener un abordaje integral. Lo digo esto desde la perspectiva que no podemos pensar la discusión de la ciberludopatía o de la ludopatía fraccionando el debate entre provincias y nación, entre legales e ilegales. Sencillamente porque el abordaje es integral. Y quiero que reflexionemos juntos por qué. Desde mi perspectiva, esta distinción es una distinción que lo que intenta, en definitiva, es satisfacer intereses parciales, pero que no termina de resolver el problema de fondo. Y creo que hay que tomar una decisión de orden político y de orden moral. Y voy a dar mi argumentación. El salto tecnológico que supone el juego de apuestas 24/7 y en la mano, nos desafía a pensar algunas cuestiones que van desde el orden filosófico de la libertad individual y desde el orden de la protección social, en tanto que reaseguros tiene el Estado para cuidar al otro. Vamos al ejemplo. Sin salto tecnológico, la regulación del juego de apuestas tenía un sistema marcado. Provincias autorizaban el juego, disposiciones de seguridad para que no haya juego clandestino y no jueguen los menores. Parecía ser que en términos de juegos clandestinos se había avanzado lo suficiente en persecución de lo que era el levantador de quiniela, de lo que era el levantador de la apuesta de hipódromo, y respecto de la protección de los chicos, era más fácil, es más fácil que el niño no ingrese al casino, que el niño no ingrese al bingo. El salto tecnológico lo que hace es generar una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Primero, generar una industria nueva, que no existía, que es la industria del juego de apuestas en línea.
generar un goce, un disfrute en términos de libertad individual. Yo quiero hacer uso del juego, puedo jugar ahora sin necesidad de trasladarme a un lugar físico, puedo jugar en mi mano, pero también ese salto tecnológico nos pone frente a desafíos que nosotros no podemos desatender y que tenemos que ponderar, que es cómo opera el juego clandestino ahora en el salto digital y cómo impacta sobre los chicos el salto digital y la penetración del ilegal. Si nosotros, frente a esta realidad, no ponemos todo arriba de la mesa, no vamos a tomar una decisión integral, vamos a tomar una decisión interesada. ¿Y por qué digo integral? Porque tenemos que decidir como comunidad. Y esta es una decisión que esta legislatura tiene que tomar. ¿Qué vamos a sacrificar? ¿A quién vamos a molestar? ¿Vamos a molestar al derecho individual de jugar ilimitadamente como adultos al juego de apuestas en línea? ¿Estamos dispuestos a tocarlo? No, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero entendamos que el salto digital está impactando de una manera que el Estado no está pudiendo controlar, que la ley no está pudiendo controlar. 2, ¿vamos a afectar la recaudación de los estados provinciales? ¿Estamos dispuestos a que esa actividad, que esa industria nueva merme en su potencia y entonces merme la recaudación, entonces los estados provinciales recauden menos del juego? ¿O vamos a sacrificar a los chicos? Diciendo, bueno, miren, el juego legal es legal. Las consecuencias del desarrollo de esta industria tienen impacto en los menores que nosotros no podemos atender. Y yo digo sí. Yo digo sí. No podemos hacernos los distraídos como funcionarios y como responsables de la comunidad de que el salto tecnológico, aún en las legales, con la publicidad y los estímulos constantes, está penetrando en la cabeza de los pibes para que transfieran plata de sus padres, de ellos, a través de las billeteras a los ilegales. Y nosotros no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Tenemos que saber que hasta tanto no podamos resolver de fondo el impacto de la publicidad de los legales en la cabeza de los pibes para que apuesten en los ilegales, nosotros tenemos que plantear restricciones serias, duras. No puede ser que el salto tecnológico y la incapacidad estatal deje a la deriva a los chicos. Entonces, en la distinción legales e ilegales, yo digo, ojo, ojo. El juego legal es un juego lícito. Está bien. Ahora, si el desarrollo de esa industria no tiene el soporte de capacidades estatales para la protección del otro, hay que ponerle un límite. Es así. Y si no es así, digamos con toda claridad que el racionamiento lógico indica, bueno, hay una zona de sacrificio, y la zona de sacrificio son los chicos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es necesario prohibir la publicidad, tener restricciones duras sobre eso, porque no estamos en el Estado con capacidades de protección. Otra cuestión tiene que ver con la cuestión nación-provincia. El juego es una facultad que los estados provinciales no delegaron a la nación, con lo cual la facultad regulatoria es nuestra. Y hay otra discusión. ¿Qué puede hacer nación y qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos ponerle a nuestras empresas licenciatarias del juego todas las obligaciones que se nos ocurran. Todas las obligaciones que nos ocurran. Es una obligación de carácter subjetivo. En tanto, una empresa licenciataria en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros le decimos, vos vas a poder operar el juego solo si A, B y C. Y no importa si esa prohibición ellos la pueden vulnerar en otra jurisdicción. Nosotros podemos prohibir que las empresas locales no hagan publicidad en tal y cual lugar. Después, si tenemos penetración en la Ciudad de Buenos Aires de otras empresas que están autorizadas en otras provincias, en otros países del mundo, o sean ilegales, es otro problema. Si nuestras empresas hacen publicidad en otros territorios, es otro problema. Y ahí el debate entonces es por qué no el gobierno, el Estado federal, el Congreso Nacional regula respecto de la imposibilidad del juego interjurisdiccional. Que eso es lo que habría que hacer. Habría que impedir
que las personas de cada provincia puedan jugar en una plataforma online que no sea la de su domicilio, de modo tal que no haya ningún estímulo para que haya una penetración de otras jurisdicciones en términos de publicidad en mercados que son mucho más robustos. Por ejemplo, el mercado de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires, es mucho más potente que el mercado de Formosa por población, que el mercado de Misiones, que el mercado de Salta o el que sea. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de población y seguramente sea más apetecible ofrecer ese juego aquí. Entonces, otra discusión y coordinación que hay que hacer entre nación y provincia es cómo nosotros regulamos. Y ahí también el Estado Nacional tiene el Congreso de la Nación tiene una oportunidad y nosotros tenemos también algo que hacer, que es cómo nos vinculamos con los órganos nacionales para el control de las ilegales. Y ahí está el rol de ENACOM, para plantear los bloqueos y la desindexación de las ilegales. ¿Pero qué quiero decir? Ese trabajo que Nación debería poder hacerlo y evitar requerir autorización judicial para el bloqueo, hay que bajar el estándar ese. Nosotros desde Ciudad lo que tendríamos que generar son los convenios necesarios para que sea mucho más ágil y más potente la acción y la reacción. Y otra cuestión que yo creo, y adentrándome en la solución integral que tenemos que tener, es que para mí hay 4 patas que hay que atender. Y como decía al principio, y este fue el paquete que la coalición cívica presentó a principio de año y las acciones que nosotros desarrollamos, enviándoles notas a ENACOM, notas al Banco Central, notas a las billeteras virtuales, planteando el tema de la publicidad, planteando el tema del control biométrico, de la tarjeta de crédito. Nosotros tenemos la concepción de que no hay forma con una medida de resolverlo. Entonces, una forma de ordenarlo me parece que son 4 patas las que tenemos que atender. Y las cuatro, y yo sé que acá hay diputados que acá se han presentado muchos proyectos muy buenos y quizás algunos haciendo énfasis en una de estas patas más que en otra. Entonces, por eso es importante entender que las 4 hacen a la solución del problema y que entre todos deberemos encontrar la norma más robusta. Una es la de prevención. Necesariamente la pata de la prevención es fundamental. Y no, muchas veces se toma la prevención como una cuestión blanda. Bueno, esto es light, un plan de prevención. No, señores. No, señores. En la ciberludopatía, en esta pandemia que hay, que recién empezó, que es la primera vez que nuestra generación como padres se enfrenta a este flagelo con nuestros chicos expuestos, que disparó el debate sobre todas las herramientas digitales y todo el consumo digital. En esta dinámica, la prevención se vuelve fundamental, porque ya estamos en un proceso de aceleración, donde aún lo que todavía no pudimos resolver acá, que es la prohibición de publicidad, ya está hackeado, porque el 20-25% de las operaciones del juego clandestino tramita por WhatsApp y por Telegram. ¿Se entiende? Ya no podés ni siquiera controlarlo, porque ya la penetración social es muy potente. Entonces, por más que nosotros regulemos la publicidad, que yo creo que hacerlo, ya tenemos un 20% que está tramitando sin necesidad del influencer, del link y demás. Entonces, ahí también lo que pone de relieve es la necesidad de la prevención. Y en la prevención, y acá voy a otro punto, no podemos olvidarnos, porque nosotros cuando sancionamos la ley en el 2018, decíamos en nuestro discurso, miren, esto recién empieza, no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos el alcance que va a tener y que seguramente lo tengamos que modificar. Bueno, el juego digital y el problema de la ludopatía es para los pibes, pero también es para los grandes. Entonces tenemos que tener política de prevención para las legales. Y hay que modificar la ley en términos de las legales. Por eso planteamos que es necesario ver el tema de la autoevaluación, de los perfiles de riesgo de los jugadores, de los alertas tempranas para el juego. En carácter de prevención, entonces, fundamental, un plan integral vinculado y sancionado por ley y que tenga medición, impacto. Nosotros no podemos tener planes de prevención que sean fracciones de áreas de gobierno. No nos sirve y tenemos que tener un diagnóstico propio, porque estamos trabajando sobre información construida, en muchos casos por nosotros, por LODVA, por las oficinas de gobierno, pero también en muchos casos por el tercer sector. Entonces necesitamos poner ahí énfasis en la generación de información. El tema regulatorio.
Sin duda, hay que trabajar en mejorar la regulación. Acá se dijo algo, lo decía el compañero de salud mental. El proceso de gamificación que arranca desde muy chico, o sea, hoy los juegos, los videojuegos para los niños ya vienen con un proceso de estímulo a la apuesta, a la recompensa aleatoria, como se dice. Ese proceso que hay que atacarlo desde la prevención y también de un manual de buenas prácticas para lo que sean los desarrolladores de software y de gaming en la Argentina. No podemos resolver el problema de lo que viene del mundo. Estamos hablando de Roblox y de Fortnite. Cuando vos entrás y tu pibe juega ahí, vos lo ves al chico abriendo cajitas a ver si le viene lo que cree que necesita y así infinitas veces. Ahí hay un proceso de un comportamiento adictivo que nosotros tenemos que atender. ¿Cómo lo atendemos? Con prevención. Ahora, ¿cómo lo atendemos? Con regulación. ¿En dónde? En nuestra industria del software. ¿Y cómo lo atendemos también? En que las legales no tengan procesos de gamificación, que son procesos de sociabilización. El juego tiene que darse solo para los adultos en la plataforma del juego. No podemos construir y permitir que las legales construyan mecanismos de sociabilización, es decir, que generen conversación sobre apuestas fuera de la apuesta. Que esto es lo que está pasando. Y esto es lo que hay que terminar. Y por supuesto, en términos de regulación, que la coalición que mi compañero Facundo Delgado ha presentado, que tiene que ver con control biométrico, con prohibición del endeudamiento a través de la tarjeta de crédito que supone el juego. Otro punto es el de la persecución. Es bienvenida la decisión. Nosotros lo planteamos en el paquete de leyes que la coalición cívica ingresó a principio de año, la necesidad de la creación de una fiscalía especializada. La verdad que el gobierno reaccionó rápido, tomó esa idea, creó la fiscalía y a partir de allí también se hicieron un montón de medidas positivas y que creo que hay que reivindicar porque hubo capacidad de reacción, hubo respuesta. Lo cierto es que sin ley no va a alcanzar. Por eso es importante esta conversación. ¿Qué necesitamos en términos de persecución? Fortalecer la fiscalía especializada, ver cómo le fue ahora que la podemos medir después de X meses de trabajo, ver si necesitan más. Primero, crearla por ley definitivamente para que no quede a merced de la decisión administrativa o judicial, hacer una creación por ley de la unidad fiscal especializada, ver qué fortalezas, qué experiencia han tenido durante este periodo. Lo otro en términos de persecución es directamente tener una impronta agresiva, un temperamento distinto respecto del vínculo con ENACOM, con Cancillería, para el bloqueo, para la desindexación.
Hola, hola, hola. Bueno, para continuar, ir cerrando. Entonces, la cuarta pata es la remediación. La cuarta pata es la remediación. Entonces tenemos que fortalecer los dispositivos para ayudar a salir de la situación de todos aquellos que ya cayeron en la ludopatía. Entonces, prevención, regulación, persecución, remediación. Eso está pendiente en términos integrales en la ciudad y creo que esta es una oportunidad para el trabajo intersectorial. Y respecto de persecución, que me quedaba pendiente antes del micrófono, el tema de modificar el código contravencional. Nosotros tenemos un problema que tiene que ver con los influencers que hacen publicidad de los ilegales y de los legales en caso que nosotros avancemos en una prohibición total. Y lo otro que hay que aparecer es la figura del cajero, del intermediario. Es una figura que no está contemplada en el código contravencional. No sé si Nación finalmente la resolvió. Hay que ver cómo termina esa media sanción. Pero nosotros tenemos que ir ahí. El cajero, ese intermediario que está entre el pibe y el casino ilegal, muchas veces es o un vivo, un adulto, pero muchas veces también es uno de los chicos que jugando dio el salto y termina él siendo un recaudador y un intermediario, generando muchos problemas de cara a su propio grupo, colegio, comunidad, y también teniendo problemas él después respecto a las deudas contenidas con el casino. Y lo otro, decir que tenemos ya que actuar. Yo creo que el OTBA ha tenido una actitud muy positiva en el cambio de perspectiva de lo que fue las campañas en vía pública de juego responsable. Hemos salido de la idea de jugar es para más 18. Eso no es publicidad de juego responsable. Eso es orientación sobre qué es el juego legal. Y creo que ahí tuvimos una reacción importante y las campañas en vía pública, en redes sociales, han mejorado mucho. Seguimos teniendo desde la coalición cívica una disidencia respecto a la interpretación de la norma. Seguramente la diputada Ferrero después profundice sobre el punto y se lo hemos hecho saber. La norma vigente prohíbe que personas famosas hagan publicidad de las legales. Eso está escrito. No quiero dejar de mencionarlo porque es algo que podríamos aplicar ya. En conclusión, para pasar la palabra, este es un debate y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar con mucha conciencia, con mucha inteligencia, con convicción, sin apasionamiento respecto de tal o cual decisión, pero sabiendo que no podemos generar zonas de sacrificio. Si nosotros, como Estado, a través de la tecnología y de las capacidades, no tenemos la posibilidad de proteger a quienes tenemos que proteger, tenemos que limitar lo que tengamos que limitar, aun cuando se restrinjan recaudación presupuestaria, aun cuando se restrinjan la posibilidad del desarrollo de una industria lícita, porque no puede ser que en función de esas cuestiones nosotros abandonemos a nuestra gente. No creo en los compartimentos estancos. Creo que la ludopatía es un problema para adultos y para chicos, es gravísimo en chicos y hay que tomar las decisiones y las restricciones necesarias que hagan falta para que pueda haber industria lícita en tanto y en cuanto su desarrollo no impacte en nuestros chicos. Así que gracias, presidente, por la convocatoria a esta reunión informativa. La verdad que se ha trabajado en la legislatura mucho, hay muchos proyectos. Hicimos una jornada muy importante de la Secretaría de Derechos Humanos, desde la presidencia de la Casa, durante el mes de mayo, si mal no recuerdo. Han venido muchísimos especialistas. Hubiera sido mejor tener esta reunión antes con tiempo, si no llegamos a dictaminar para el 12. Ojalá lo podamos hacer primeros días de marzo, pero es fundamental. Sin ley no hay protección. Si nosotros no modificamos la ley de la Ciudad de Buenos Aires, no hay protección para este flagelo de la ludopatía. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado Reyes. Tiene la palabra el diputado Del Gaizo.
Sí, no, solamente después voy a utilizar la palabra ahora solamente para nombrar los miembros de la Comisión de Salud que se encuentran presentes. Se encuentra presente Maya Daer, Lucio La Peña, Francisco Lupias, Paola Michelotto, Sandra Rey y Facundo Algaizo. Muchísimas gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado Sergio Siciliano. Discúlpeme, diputado, le pide la palabra Bieli. Sí, sí. Ay, Para avisar también que se incorporó la diputada Glice, integrante de la Comisión de Niñez, Desarrollo Económico. Y nada más. Ahí está. Bueno, gracias, presidente. Gracias a todo el equipo que vino a presentar el trabajo realizado durante este año. Y ahora nos queda a nosotros en esta legislatura, porque como dice el diputado Reyes, puede haber buenas intenciones y trabajo de parte de cada una de las áreas, pero la ley es fundamental para poder definir algunas cuestiones que tienen que quedar en el marco normativo. Una de ellas es, por lo menos en lo que a mí respecta de interés, tenemos que definir qué es la ludopatía infantil. La problemática, como decía bien el diputado Reyes, es para todos y la ludopatía es un problema de todos, pero no está estipulado porque cuando se pensó la ley de juego, cuando esto empezó, claramente había otras restricciones. Hoy tenemos que dejar en claro qué entendemos por ludopatía infantil y cuál es el marco normativo que eso abarca, y me parece que eso tiene que estar bien escrito y bien expresado en la ley. También quiero coincidir con lo que decía el diputado Reyes. Hay un tema en la prevención que no solamente se va a abordar desde esta ley o desde cualquiera de las leyes o desde el dictamen. Es un problema muy complejo que requiere de muchas aristas, que empieza acá pero que no termina acá, que no tiene que ver solamente con el juego, que tiene que ver con otras cosas que estamos discutiendo en esta casa, como el tema de las pensiones deportivas, donde también afecta esta problemática de manera muy especial, que tiene que ver con otra problemática que estamos trabajando y que hoy justamente vamos a tratarlo en comisión, que tiene que ver con la ley de bienestar socioemocional de los chicos en las escuelas, en los centros de primera infancia y en los clubes, en todos los lugares donde tenemos menores, porque si no trabajamos de manera preventiva, todo lo que podamos hacer después con programas específicos y especiales vamos a terminar llegando tarde. Lo primero que hay que tener en claro es que un chico que tiene la problemática de ludopatía, primero tiene la problemática de la adicción a las pantallas. Y para caer en la adicción a las pantallas, primero hay otras problemáticas de salud mental, socioemocional, que no están cubiertas. No todo chico que juega es un chico que se convierte en ludópata. Entonces, primero hay que trabajar un montón de cuestiones previas y por eso es importante tener los espacios. Obviamente la escuela, pero el club u otros espacios donde estén los jóvenes siempre son aliados fundamentales de esta estrategia. Pero hay que tener en claro que hoy las problemáticas que lleva a que un chico se convierta en un potencial adicto al juego, es un chico que evidentemente antes tuvo otros síntomas que no fueron atendidos o no fueron tratados con tiempo. Entonces es importante que podamos ver. Hoy en Comisión de Educación vamos a estar trabajando un proyecto que habla del bienestar integral y cómo trabajar todo esto. Porque un chico que se encierra, que obviamente pasa horas en la pantalla, que no juega, que no tiene margen a la creatividad, al aburrimiento, termina encontrando muchas veces en el celular una escapatoria a otras problemáticas. Bueno, también tenemos que darle respuesta a esas otras problemáticas, porque no creo que solamente, aunque considero que hay que hacerlo, pero no creo que solamente alcance con restricciones, castigos y eso. Por eso es importante que podamos discutir la integralidad de cómo está la salud mental de nuestros chicos y chicas y obviamente de los adultos también, pero en este caso en algo que nos afecta, que tiene que ver con las infancias. Por otro lado, también me parece importante que tal vez no nos pongamos de acuerdo en lo que sea la ley ideal con la ley posible que tenga un consenso. Y me parece que si hay en determinados temas, dentro de esta integralidad compleja que tiene esto, que ya tienen acuerdo, deberíamos ir dictaminando, aunque sean leyes más cortas, aunque sean leyes más sencillas, pero en lo que hay acuerdo, que creo que todos los bloques lo han manifestado con sus proyectos, me parece que si hay acuerdo en determinados temas, será ahora, será en marzo, será lo antes posible, pero tendríamos que ir sacando algunas cuestiones para poder ir despejando y para poder darle herramientas a la justicia y obviamente al Ejecutivo para que puedan trabajar en esa línea. Y también para dar una señal política de que estamos todos de acuerdo que con los chicos en esto no.
que hacia acá no vamos a permitir que ni lo legal ni lo ilegal avance y pueda ser una provocación. Y acá hay un actor escondido que empezó a aparecer incipientemente, pero tiene la capacidad de esconderse bastante, que son las billeteras electrónicas. De hecho, cuando hicimos la jornada que organizó la Secretaría de Derechos Humanos, que se trabajó acá, algo estuvimos discutiendo y apareció en distintos lugares. Las billeteras electrónicas, de las cuales quiero decir estoy a favor y creo que ayudan un montón a la inclusión financiera y que tienen un montón de ventajas en seguridad y un montón de cosas, también son un peligro muy grande, y no solamente para la ludopatía, para cualquier intercambio de dinero entre personas que son adultos con menores. Entonces, en esto nos quedará pendiente trabajar en una buena ley de educación financiera, o como la querramos llamar el año que viene o cuando se pueda, pero también tenemos que cortar el flujo. Sin el flujo o sin el intercambio tan fácil y sencillo de un menor que no esté nominalizada la cuenta con un adulto, ahí vamos a resolver varios problemas. Y acá hay un proyecto de la diputada Paola Michelotto que acompañé, donde justamente expresa eso. La verdad que no entiendo, y lo he discutido con varias de las empresas que tienen las billeteras, ¿por qué se niegan a informarle a los padres en el momento? ¿Cuál es la problemática de informarle a los padres en el momento o en un corto plazo qué está haciendo su hijo con las apuestas? Y ahí aparece, no, porque está el recaudador, no, porque hay otra figura. Bueno, cuando un papá ve que a las 2 de la mañana tu hijo, menor de edad, le transfiere plata a un pirulo, va a preguntarle, che, ¿quién es este pirulo que le estás transfiriendo guita o te está transfiriendo guita a vos a las 2 de la mañana? Y entonces empieza a llamar la atención, por lo menos en aquellos padres, que no es la totalidad de los chicos ni la totalidad de las realidades que tenemos en la casa, pero por lo menos en aquellos padres que quieran hacer algo o que quieran llamarle la atención. Entonces acá hay un actor fundamental. Si cortamos o regulamos o miramos qué pasa con las billeteras, entonces ya la discusión entre lo legal y lo ilegal empieza a aparecer en un segundo plano, porque todos sabemos que el juego en menores se da de manera ilegal o se da de una manera que no tiene el control necesario en las plataformas legales. Coincido con el diputado Reyes, el control biométrico, coincido en la idea de que tenemos que restringir al máximo las posibilidades en las plataformas legales, pero también sabemos que cuando restringimos ahí, se abre un campo en lo ilegal mucho más fuerte o mucho más tentador para que los chicos vayan. Entonces, sin intercambio, sin la billetera, se corta la posibilidad de que haya transferencia de dinero entre los menores con personas adultas, con entidades, o le permite a la justicia investigar por qué un tipo recibe de menores tanta cantidad de plata o tanta transferencia, eso. Y también se cortan las posibilidades de esto de los recaudadores, de los pibes de 5º año, de las mamás que hacen afuera de las escuelas, todos los cuentos que me contaron para explicarme por qué las billeteras no tenían que ser reguladas, no tenían por qué informar. Me han dicho hasta que a los papás les iba a cansar mucho, entonces no lo iban a ver. Bueno, veamos si en vez de ser en el momento, tiene que ser por semana, si tiene que ser un resumen a fin de mes, pero que vos puedas ver en qué horario y en qué momento tu hijo está recibiendo o transfiriendo plata. Yo les paso un dato que no es solamente por lo de ludopatía y tal vez no tiene que ver solo con la temática que estamos tratando acá. Argentina es el país con mayor cantidad de páginas de OnlyFans por habitante. Y eso también son páginas de adultos o situaciones de adultos que tienen otra discusión y otra regulación, pero que no están pensadas para que un chico menor de 18 años haga negocio con eso o lo que quiera. Entonces, digo, y esto también con ese proyecto que propone la diputada Michelotto se empieza a regular y se empieza a ver. Entonces, tenemos que empezar a ver la integralidad de la problemática, no empieza y termina con un solo proyecto de ley, tenemos que verlo con distintos temas. Hoy uno de los temas que vamos a ver, porque también es las consecuencias de aquellos chicos que entran en esta problemática, aumentan los intentos de suicidio. Este año en la Ciudad de Buenos Aires, los intentos de suicidio y los suicidios de infanto juvenil, estamos en la tasa más alta de nuestra historia. Y cuando uno escarba en información que te brinda el Ministerio de Educación o los especialistas que intervienen, mucho tienen que ver con que los chicos se endeudan y no saben cómo pagar y no saben cómo salir de estas situaciones. Y entonces el camino horroroso, pero más fácil y al alcance de la mano que encuentran, termina siendo el quitarse la vida. Entonces, yo creo que esto merece una agilidad en el tratamiento. Repito, tal vez hay un montón de temas que nos lleven más discusiones, que afecten a otras temáticas, regulaciones, pero creo que en aquellos puntos donde podemos estar de acuerdo deberíamos empezar a ir sacando
los dictámenes que el Ejecutivo necesita. Yo repito, en un total de acuerdo con que la problemática es grave, me parece que el foco tiene que estar en lo que tiene que ver con la ludopatía infantil y empezar a mirar las aristas de prevención, porque justamente, y creo que en esto se ha trabajado todas las fuerzas políticas, el Congreso Nacional y todo, al poner la discusión en el tema, muchos padres tomaron conciencia de que tenían un problema. Entonces yo soy de los que cree que los problemas hay que hablarlos, y un problema en este caso, que es un problema de salud mental, tienen que dejar de ser tabú para poder empezar a tratarlos. Entonces, me parece que hay que abordarlo de manera integral, por eso celebro que acá hay varias patas del Ejecutivo que están trabajando, pero que necesitan una fuerza de ley para que justamente no sean iniciativas solamente del Poder Ejecutivo, que también tiene un límite hasta donde puede meterse, y es ahí donde nosotros desde la legislatura y desde la norma podemos avanzar un poco más. Así que por ahora eso, presidente, gracias. Muchísimas gracias, diputado Siciliano. Tiene la palabra la diputada Ferrero. Muchas gracias, presidente. Bueno, no voy a reiterar sobre todo lo que expusieron mis compañeros, el diputado Hernán Reyes y el diputado Siciliano. El diputado Hernán Reyes hizo un panorama, digamos, integral de esta problemática. El diputado Siciliano hizo foco, por supuesto, en lo grave que es el flagelo en los menores. Yo quiero hacer hincapié en un tema que venimos trabajando desde la coalición cívica desde hace muchísimos años, y es justamente el de la publicidad. La diputada Carrió presentó en el año 2014 un proyecto para tratar la ludopatía, con las limitaciones que por supuesto también ya se dieron en los debates de estos últimos, o el último debate en el Congreso Nacional, que tiene jurisdiccionalmente la cuestión. Por eso estamos aquí. Nosotros en este caso tenemos jurisdicción para regular el juego de azar, y a nivel nacional tratarlo justamente como un tema de salud. Y en ese caso, ya en ese momento se hizo hincapié en lo grave que implicaba sobre la salud el problema del juego. Y entonces, ya en ese momento planteó la prohibición de la publicidad. Cuando yo ingreso a la legislatura en el año 2018, uno de mis primeros proyectos justamente fue el de ludopatía. Incluí un artículo muy sencillo, que es el de la prohibición de la publicidad. En el año 2020, en plena pandemia, se nos propone trabajar la regulación del juego online, y uno de los argumentos más fuertes que nos mencionaban ante las grandes dudas que nos daba a nosotros autorizar el juego online, regularlo, hacerlo legal, era justamente que si no lo regulábamos, el flagelo del juego ilegal nos estaba ganando una batalla y en la que era mejor meterse para poder justamente controlarlo o regularlo. Con esa visión, que nos pareció razonable, comenzamos a trabajar para llegar a una propuesta, y nosotros seguíamos insistiendo el peligro que tiene la publicidad del juego. Entonces, llegamos al texto que es, como bien decían los funcionarios del OTBA, la 6330, que es un muy buen texto, pero que se queda corto en ese punto. Y entonces, nosotros en ese momento votamos en contra de ese artículo, del 31, y lo dejamos expuesto también en la inserción que hicimos, haciendo hincapié en que para nosotros el único artículo que debe incluir o que debe abordar la publicidad es el de la prohibición. Prohíbase la publicidad, promoción, difusión y patrocinio de juegos de apuestas y azar en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio y canal de difusión, audiovisual, gráfico o comunicacional en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de las salas de juego y o cualquier otro permisionario o autorizado por lotería de la ciudad para la comercialización y o distribución y o expendio de juegos de apuestas de azar. Lo dijimos en el 2018, lo dijimos en el 2020, lo volvimos a decir en el 2022 cuando representamos, y lo volvimos a decir al inicio de este año cuando volvimos a presentar, esta vez con mayor amplitud por todo lo que describió mi compañero el diputado Hernán Reyes, la problemática a la que nos enfrentamos hoy en día
con un montón de chicos en riesgo, con chicos que han atentado contra su vida, con chicos que han fallecido, y no solamente chicos, adultos también. Pero si lo que nos preocupa son los chicos, no podemos elegir cómo nos vamos a meter con la publicidad, porque, como decía Hernán, apuntar a que la publicidad, que la publicidad del juego responsable sea, si tenés menos de 18 años no jugás, bueno, agarro y me voy a la ilegal, facilísimo. Y es imposible bloquear todas las ilegales. Y la pregunta es, si nos pusimos de acuerdo con la prohibición de la publicidad para el tabaco, ¿qué es lo que en este caso nos preocupa tanto que no podemos prohibir la publicidad del juego? No estamos diciendo que no pueda haber juego. Como nadie dice que no se pueda fumar, se puede fumar. Se puede fumar en los lugares permitidos, sin afectar la salud de otro, pero en ese caso consideramos que la salud era primordial protegerla. El Estado tomó una decisión. ¿Por qué? Porque es mucho más, incluso, eficiente evitar que mucha gente se enferme. Esto es igual, yo no veo ninguna diferencia. No estamos diciendo que no se pueda jugar, porque el juego es un entretenimiento cuando no involucra la salud. Pero evidentemente el riesgo es tan grande de enfermarse como cuando se fuma tabaco, que se elige prohibir la publicidad. Esto para mí no tiene ninguna diferencia, no encontré en ningún debate una respuesta que me lleve a otra conclusión. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que la prohibición de la publicidad, no del juego, de la publicidad del juego, es una de las herramientas de todas, como dijo Hernán, que son necesarias. Pero esta es fundamental. Y en ese sentido, y esto sí es una pregunta para los funcionarios del OTBA, si bien nosotros la 6330 consideramos que era deficiente en ese punto, logramos en los acuerdos, en los consensos, que para eso estamos en esta casa, para lograr acuerdos y consensos, y espero que esto no sea la excepción, llegamos a un texto, que es el del artículo 31, que dice, prohíbase la publicidad, tiene muchos incisos, muchos se refieren exclusivamente a la publicidad que no esté en plataformas de menores de edad, etcétera, pero hay uno, que es el inciso F, que yo ya se los he hecho saber a principios de año al OTBA, que dice, cuando está prohibida la publicidad cuando participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública, personajes de ficción, o en su defecto la alusión a los mismos, salvo cuando los mismos protagonicen el mensaje de juego responsable. En el caso que participen varias figuras de relevancia pública, resultará suficiente con que al menos uno de ellos protagonice el mensaje. La inclusión de estas figuras relevantes y el mensaje transmitido no podrá asociarse directa o indirectamente a que su éxito y relevancia se deriva de la participación en las apuestas. Vuelvo al primer párrafo de ese inciso. Cuando participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública, personajes de ficción o en su defecto la alusión a los mismos. Todas las publicidades que hemos visto a lo largo de este año, Zaira Nara, el Dibu Martínez, etcétera, no tiene ningún tipo de mensaje de juego responsable porque la leyenda abajo que dice, chiquitita, en letra minúscula, jugar es perjudicial para la salud, todos sabemos que no es juego responsable. Y entiendo yo que entre las medidas que ustedes mencionaron no hay cartas documento ni denuncias a estas figuras. Y yo no tengo dudas de que encuadran el inciso F. Entonces quiero saber cuál es la visión de la autoridad de aplicación. Y hay otro inciso más, que es el K, que dice, queda prohibida la publicidad que se difunda a través de soportes estáticos, digitales o cualquiera sea su formato emplazados en la vía pública. Yo tomo el subte todos los días y vi durante todo el año publicidad de Zaira Nara en el subte, en la vía pública, porque aunque no estemos arriba en la superficie, el subte es vía pública. Así que quería saber en esos casos cuál fue la decisión de la autoridad de aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ferrero. Ahora sí le doy la palabra a Jesús, al presidente del OTBA, para que porque tengo preguntas, por ahí conviene. Bueno, entonces discúlpeme, le doy la palabra a la diputada Bieli. Gracias.
Bueno, muchas gracias por estar acá, por tener esta informativa. Es un tema que desde Unión por la Patria venimos trabajando, hemos presentado también una batería de proyectos, son 8 los proyectos, creo que son 30 y pico los que están presentados en esta legislatura. Coincido en la importancia de que estemos acá discutiendo, del trabajo que se llevó adelante, tanto por la vicepresidencia de esta legislatura como por los bloques, por las partes, para tratar de arribar a acuerdos sobre un tema, y me voy a referir muy brevemente a incorporar una óptica que el diputado Reyes señaló respecto de, bueno, cuál es la complejidad del escenario en el que nos encontramos. Yo, como en mi calidad de presidenta de la Comisión de Niñez, también hay que decir que se requiere también un análisis quizás hasta del orden más filosófico respecto de cuáles son las posibilidades que tienen hoy los jóvenes, en qué sociedad se insertan, porque si no pareciera ser que es un fenómeno aislado de patologización de las juventudes, cuando en verdad hay un modelo de sociedad y nuevos consumos culturales que se están promoviendo como deseosos por parte de distintos sectores y que se imponen de alguna forma a estas juventudes, que son los que hacen, bueno, que sea muy difícil para los jóvenes proyectarse en un futuro a largo plazo. Entonces, la necesidad de que aparezca, ¿no?, esta lógica del consumo y de la realización inmediata y de incorporar como lógica de comportamiento el puro presente, y en esto como las apuestas y la plataformización de la vida en la que se instalan las juventudes, bueno, son un caldo de cultivo, ¿no?, las apuestas en este modelo de sociedad que se le propone a estas juventudes atravesadas por los cambios tecnológicos, por la pandemia y demás. Atravesado además por, hay que decirlo también, negocios multimillonarios, ¿no?, que recorren el mundo, flujos de capital que se insertan en la economía local, pero que recorren el mundo de alguna forma escapando a las regulaciones que se han puesto en otros lugares. Digo, muy por detrás vienen los países, esto pasa en general con este tipo de dinámicas, muy por atrás vienen los países, pero hay que decir que Europa supo regular, que por eso en la industria del fútbol particularmente la regulación que se hizo respecto de la prohibición de publicidad en un espectáculo que para nuestro país incluso representa uno de los más importantes y que más constituye la subjetividad desde mi punto de vista de los jóvenes y de la población en general, como es el fútbol, bueno, Europa reguló y esos flujos de capitales encontraron en muchos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, espacio vacío para poder llevar adelante sus negocios, ¿no? Esta es la complejidad del fenómeno que tenemos que abordar, y me parece que está bien arrancar diciendo todo lo que nos falta hacer, porque digo, yo celebro las medidas que anunció Jorge Macri, celebro la media sanción que se obtuvo también en la Cámara de Diputados a nivel nacional, pero en principio creo, sobre todo en una época en la que le cuesta a la política y a los estados dar respuestas a los principales problemas que tiene la población, empezar diciendo que sobre este tema falta muchísimo, ¿no? Y pensar cuáles son los agujeros o, como dice el diputado Reyes, esas zonas de sacrificio que hoy efectivamente están siendo las juventudes. Hay un informe muy interesante que me imagino que todos lo han leído, que llevó adelante la Defensoría del Pueblo, porque uno de los problemas más importantes que tenemos sobre estas temáticas es la falta de estadísticas, de números. Creo que es relevante el informe que llevó adelante la Defensoría, y hay que decir que hay números que son realmente preocupantes sobre lo que respecta, digamos, a las agencias de juego legal. Insisto con esto y en la misma perspectiva que los diputados que hablaron con anterioridad, tenemos que entender la complejidad y la integralidad. El problema no está solamente en los ilegales, es mucho más grave y demás, pero también es un problema de los legales. ¿Qué nos dice sobre este tema ese informe de la Defensoría del Pueblo? Que el 39% de los jóvenes que dicen transitar las plataformas de juego online lo hace en plataformas legales. El 35% no sabe, no tiene bien claro si donde juega es una plataforma legal o ilegal, que eso habla también, digamos, de
de un entramado que se conforma, digamos, con determinadas características. El diputado Reyes habló de la gamificación, que tendríamos que ver cómo se estructura y se regula para aquellas plataformas de juego legal. El 39% desconoce cuál es el circuito, la legalidad y la legalidad del circuito, pero el 36% lo hace, son menores de edad y lo hace en plataformas de juego que son legales. Este es el dato que nos arroja el informe de la Defensoría del Pueblo, entre muchos otros que son bien relevantes para poder llevar adelante una política pública que sea integral y que contenga bueno, todas las aristas que se previeron. Creo que sobre algunas tenemos mayor nivel de consenso, la importancia de la prevención. Lo que pasa es que me parece que lo que tenemos que complejizar es la mirada respecto de la cual pensamos la prevención. Yo creo que la regulación sobre el juego, la regulación de la publicidad es una de las herramientas más importantes que tenemos para ejercitar la prevención. Porque uno en general asocia prevención a lo que se pueda trabajar, entiendo, y además que hay un muy buen material que se empezó a trabajar en las escuelas, pero la prevención es que no haya una batería constante que atraviese la trayectoria vital de estos jóvenes, que los invite permanentemente a acceder a este tipo de plataformas. Ahí está el eje, para mí, de la prevención, que tiene mucho que ver con la regulación. Y sobre esto, algunas preguntas puntuales en línea con lo que planteaba la diputada Ferrero, porque, digo, respecto de las regulaciones que ya existen en la ciudad y que yo creo que por lo menos me interesa saber cuál es la mirada que ustedes tienen respecto al cumplimiento por parte de las agencias de esta normativa. Puntualmente en lo que representa a la publicidad, ¿no? La 6330, gracias diputada, es la ley que regula, pero además hay resoluciones del directorio del OTBA que son las que le ponen mayor detalle a esa ley. La resolución 13, que reglamentan exactamente esa ley, la resolución 13 establece distintas particularidades y selecciona además distintos tipos de multa, tipificándolos en faltas leves, graves y gravísimas, con faltas que van hasta desde los $10.000, corríjanme si estoy diciendo, porque es un tema bien complejo, desde los $10.000, yo creo que hay un incumplimiento sistemático y permanente por parte de las agencias de este tipo de faltas. Entonces lo que me interesa saber es si tenemos la misma mirada, si LOTBA comparte que lo que efectivamente sucede es una falta. Si es una falta, ¿cuáles son las sanciones que se le aplicaron? Y si se le aplicaron sanciones, ¿cuál es la recaudación que tiene el OTBA a partir de las sanciones que se aplicaron? Voy a poner algunos ejemplos para graficar esto que estoy diciendo. Protección de menores. En virtud de lo establecido por la resolución 321 del OTBA, toda publicidad, acción de promoción, patrocinio, cualquier forma de comunicación de índole comercial debe incluir la advertencia de que los menores de edad no pueden participar en los juegos. En lo que respecta a la difusión, debe respetarse el horario de protección al menor establecido en el artículo 66, inciso C, de la Ley 26.522. Es muy difícil pensar cómo se regula el horario de protección al menor en general, por supuesto, en lo que refiere a cartelería y demás. Ahora, todos vemos cómo estas empresas que están radicadas en la ciudad de Buenos Aires son agencias que publicitan por fuera, dentro del horario de protección al menor, en cualquier partido de televisión que uno ve antes de las 22 horas. Esto, ¿se considera una sanción o no? Según lo que establece la propia reglamentación. Porque también, digo, yo creo que hay dos problemas. Uno, la falta de capacidades que tienen los estados para abordar problemáticas complejas. Otra, la interpretación vaga o laxa que se puede hacer de normativa ya existente. Entonces, la primera pregunta está vinculada con eso. En la misma línea, las promociones. El artículo 4 de esa misma resolución del anexo establece que las promociones no deben generar la percepción errónea de gratuidad o falta de onerosidad de la promoción. Y si uno entra a lo primero que pone en el buscador es juego en línea y demás,
lo que ve es que empresas con radicación en la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que aparece es una promoción que pareciera dar carácter de gratuidad. Te acreditamos, de hecho, literalmente, 10.000 pesos gratis, ¿no? Bed Warrior. Bienvenida de hasta 200.000 pesos. Esto es considerado, según nuestra interpretación de esa resolución que reglamenta la ley, una falta grave o gravísima. Y es una constante, una permanente, ¿no? Lo que sucede en las plataformas virtuales respecto a estas cosas. Lo dijo la diputada mencionando a Zaira Nara, que también, digo, se supone que cuando, esperen que lo voy a leer porque si no, respecto de los famosos, que no está nombrado como influencer y demás, pero que ejercen cierta influencia sobre la sociedad, que son contratados por las empresas para publicitarlo, ¿no? Y establece que tiene que, en el momento que hace la publicidad, determinar que esto no está publicitado o no es beneficioso o está prohibido para menores de 18 años. Ahora, ¿qué pasa cuando uno entra a las páginas y lo primero que ve son las fotos de estas personas que son influencias para los menores? ¿Qué pasa con la imagen fotográfica y el cumplimiento de esta normativa respecto de la necesidad de que si es gente que ejerce cierta influencia y es una imagen gráfica que no determina que esto está prohibido para menores de 18, efectivamente se está incumpliendo con una de las cuestiones que la normativa ya vigente determina? Pongo estos ejemplos, hay otros, para empezar por lo que tenemos. Digo, después creo que tenemos que avanzar muchísimo en regulación, en la adecuación además del código contravencional, en lo que respecta a las billeteras virtuales y a su regulación. Creo que se dijo y me gustaría que se profundice cuál es el nivel de avance que hay respecto de la articulación con billeteras virtuales por parte del gobierno de la ciudad, en función de, encabeza también esa articulación, entiendo, del Banco Central que por ahora existe de la Nación. Bueno, en principio esas preguntas. Después una cuestión de criterio más bien económico y recaudatorio de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que teniendo en cuenta lo que yo mencioné en un inicio y que todos los que estamos acá lo sabemos, algunos con más detalle que otros, cuánto representa en términos recaudatorios este negocio para algunos empresarios en nuestro país. Bueno, en términos de recaudación y de política fiscal e impositiva de la Ciudad de Buenos Aires, lo marcó el diputado Juan Manuel Valdés cuando estuvo el jefe de gabinete, hoy el juego tiene un 6% de alícuota, mientras los casinos tienen un 12%, ¿no? Evidentemente es una tarifaria que nos quedó obsoleta respecto de cómo el juego online avanzó por encima en términos de recaudación y del negocio que representan respecto de los juegos que no son en línea, ¿no? De los juegos, podemos decir, de azar convencionales. Bueno, en principio esto y resaltar lo que decía la diputada Cecilia Ferrero, digo, nos pudimos poner de acuerdo, se pudieron poner de acuerdo otros legisladores respecto de la regulación y el control sobre el tabaco en el año 2005, sobre las bebidas alcohólicas y la publicidad respecto del tabaco y las bebidas alcohólicas por considerarlos nocivos para la salud de nuestra población. Si no consideramos esto efectivamente nocivo para la salud en general de la población, pero fundamentalmente para niños, niñas y adolescentes en el sistema de relaciones que estamos viviendo hoy, con lo que afecta el juego en línea, creo que estaremos haciendo muy poco por el bienestar de quienes más lo necesitan y quienes, creo, nos tienen a todos aquí sentados, reunidos, tratando de poner partecitas a un problema complejo que tenemos desde el Bloque Unión por la Patria, la voluntad de cooperar, colaborar y ayornar nuestros proyectos para que sea un proyecto superador el que efectivamente permita, por lo menos desde esta legislatura, abordar con seriedad e integralidad esta problemática tan compleja. Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado del Gaiso. Antes, quiero hacerles acordar que al salón hay que entregarlo a las 12 del mediodía por otras actividades que tiene la casa. Así que
Tiene la palabra del Gaiso, después la diputada Cruzita y así hace el cierre el presidente Lotba con la respuesta de todos. Muchas gracias. Gracias, presidente, gracias a los funcionarios. Y la verdad que no hay muchas cosas nuevas por hablar de lo que ya se habló, lo que dijo el diputado Reyes, lo que dijo la diputada Bieli, Cecilia Ferrero. Hay mucho dicho sobre esto. Y si fuéramos a ver el futuro, los legisladores del 2030, pidiendo una taquigráfica de lo que se discutía, sería asombroso ver cómo algunas cuestiones que en el 2030 van a ser totalmente naturales, hoy son difíciles de acceder. Y esto también, porque la velocidad tecnológica tiene una velocidad, la velocidad legislativa también. En el 2014, la discusión eran las tragamonedas y el ingreso que venía de la Ciudad de Buenos Aires con las tragamonedas, y Lotba era un problema porque tenía 2 terminales donde entraba muy poca plata, porque estaba todo un convenio nacional, ciudad, y eso se denunciaba el convenio. Ese es el problema del 2014. En el problema del 2020, cuando se hizo la ley de ludopatía, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes, ¿quién le habla? Fuimos redactores de esa ley. Cecilia Ferrero hizo el artículo 31, inciso por inciso, y hay que decir las cosas como son. Fue una pelea a cuchillo, porque hay lobbies. Los lobbies son de las casas de apuestas legales. Y los lobbies siempre interactúan con los poderes ejecutivos y con las loterías de ayer, de hoy y de mañana. Eso es un marco de realidad. Entonces, por eso, plantear como se indigna la diputada Ferrero sobre la cuestión de la publicidad, tiene razón. ¿Saben lo que fue? Cada centímetro, cada punto y coma era una pelea, porque te llamaba el Ejecutivo. No te vas a meter con las legales, porque si no la ilegal se va a la mierda, la ilegal se va. Y acá el problema es las ilegales, no son las legales. Esa es la mirada de todo ejecutivo, de ayer, de hoy y de mañana. Porque el problema es los menores de 18 con un día, y no sé qué pasa con 18 y un día. 18 y un día es mayor de edad. Entonces, ¿qué pasa con las legislaturas? Mirar el futuro es mirar el pasado en España, por ejemplo. No hay que ser mago. Los proyectos que presentamos nosotros no somos genios. Es simplemente ver qué pasa en Inglaterra, qué pasa en España. ¿O te pensás que yo soy hago arte, magia con las leyes? Y digo, ¿saben qué? Pongamos una ley que se prohíba la tarjeta de crédito, porque es un golpe del sistema. No soy un mago, ¿qué pasó en Inglaterra? 30% de la sociedad estaba endeudada y la política, que es reactiva, no proactiva, sale siempre de atrás a cortar cabezas. Y esto pasa siempre y va a pasar. Y algún día pasa, hay que solamente esperar el momento. Hay que ser fundante en la posición, sostener, bancarse los lobbies y sostener en el tiempo, y en algún momento pasa. Algún legislador va a ser que va a levantar la mano para que haya prohibición de publicidad total, prohibición de tarjeta de crédito, y va a ser unánime. Va a ser dentro de unos años, pero va a suceder. Entonces, me parece que todo esto es bueno, porque esto fija posiciones que por ahí en este momento no nos vamos a poner de acuerdo con cosas que en unos años van a ser obvias. Porque el tabaco, se tabaquizó la situación por la cantidad de muertos por cáncer y porque los estados de todo el mundo invertían muchísima plata. Y algún día va a pasar. ¿Qué problemas tenemos? No tenemos que ir a hacer estadísticas serias. En España figura un observatorio de juego infantil. Tiene un nombre raro, pero es un observatorio de juego infantil que lo tienen los principales expertos en juego. Cuando hace un informe el observatorio, es inapelable. Es como hoy es el informe de la UCA de pobreza. Te puede gustar más o menos, pero vos estás esperando que dice la UCA sobre pobreza. Hoy el informe de Defensoría es un órgano institucional, pero yo lo tengo que decir. El control biométrico, me dijeron de que yo presenté el proyecto, pero me dijeron, sí, bueno, está bien, pero no persigamos tantos a las legales, porque las legales es muy difícil, casi imposible que alguien menor apueste. Bueno, si este informe es verdad, que el 40% puede, algo hace agua y mañana tiene que salir la prohibición y tiene mañana que salir el control biométrico. Algo no cierra. Entonces, si es verdad lo que dice la Defensoría, mañana tiene que haber control biométrico. Estas cuestiones
Es lo que está sucediendo. Lo dejó Cinemark lo dejó Cinemark. Tampoco es un genio. Voy al cine con mis hijos y veo a Zaira Nara comiendo pochoclo y dice, hagamos algo más divertido, apostemos. Fui a la justicia. La justicia me hizo un zaranga, pero ¿qué pasó? No hay más publicidad. Porque hay una cuestión que lo dice el diputado siciliano, que es ser menor de edad. Todas las películas son para menores de 18 años. ¿Qué es el menor de edad? Kung Fu Panda 4 aparece Zaira Nara. Una película de adolescentes aparece Zaira Nara. Porque no está definido qué es ser menor. Entonces, me parece que esas cosas hay que plantearlas al hueso. Los influencers ganan guita con lo que los chicos pierden. Y eso es indignante. Un influencer gana de lo que pierde un chico pobre. Y lo dijimos en el 2020, cuando nos juntamos con el Episcopado, porque los chicos vulnerables de zonas vulnerables van a ser carne de cañón, y lo son. Y hay que meterse con las apuestas deportivas y todo el negocio que hay en la AFA. Vergüenza. Vergüenza que venga el Chiquitapia acá y lo aplaudan cuando pone a Vitano como torneo de AFA. Vergonzoso. Y las apuestas deportivas van a generar un desastre y van a generar violencia. Un día va a haber muertos en la cancha por arbitraje vinculados a las apuestas deportivas. Y ahí sí, la política, que es reactiva, va a salir a decir, no, se suspende el fútbol, se corta la cabeza, la mierda Chiquitapia. Ahí sí, nos agarramos todo el pecho, vamos a ir fuerte. Pero tenemos que esperar que haya un hecho de violencia y una muerte en una cancha. Entonces, digamos las cosas como son y avancemos, porque en la Cámara de Diputados se avanzó. Y ya no va a ir marcha atrás. Los legisladores de 2030 van a estar legislando cosas que nosotros hoy ponemos de acuerdo es muy difícil, pero va a suceder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado del Gaiso. Se encuentra presente el vicepresidente primero de la Casa, Matías López, el diputado López. Por presupuesto se encuentra presente el diputado Barrotaveña y el diputado Vitali. Y también por la Comisión de Justicia, Vitali. Diputada Gliese, ¿usted quería decir algo? Ah, ok, no, pensé que me estaba haciendo una señal. Tiene la palabra la diputada Cruzita. Bueno, gracias, presidente, y gracias a todas las autoridades que hoy se hacen presentes, porque celebro mucho que estemos discutiendo en esta casa, después de varios proyectos y de ir hablando igual con los legisladores en distintos espacios sobre la ludopatía infantil. Mucho ya se dijo, pero me parecía muy importante hoy resaltar y aprovechar la oportunidad, porque también más allá de las preguntas, también creo que es el primer espacio por ahí real que estamos teniendo para discutir sobre ludopatía infantil. Y la tecnología va avanzando mucho más rápido que las soluciones. Es la realidad y es lo que va a pasarnos siempre. ¿Cómo se tomó la medida del gobierno de la ciudad desde el lado de la prohibición? Fue una primera medida necesaria, pero creo, como también se planteó en las comisiones de presupuesto y lo planteé, fue necesaria, pero ya no es suficiente. Hoy tenemos que ir por más. Hoy tenemos que, ¿cómo hacemos para que estos jóvenes no terminen en estos espacios? Pero también la prohibición no es la manera de enseñarles el uso responsable. ¿Qué trae sobre la mesa que un poco va atado de lo que comentaba la diputada Viali? La población cambió. Los jóvenes no son los mismos jóvenes de hace unos años atrás. Entonces, yo lo veo desde otro lugar donde también tenemos una oportunidad, en donde tenemos una población que también nos está exigiendo más como Estado, que nos está pidiendo otras cosas. Tienen ambiciones, tienen interés. Bueno, la educación financiera es parte de esto. ¿Cómo podemos lograr ese deseo que tienen los jóvenes de algo diferente, convertirlo en algo bueno? Porque obviamente que no nos vamos a poner a discutir con lo ilegal, sí o no, porque lo ilegal por algo es ilegal, punto. Entonces, ese no es el puntapié de lo que tenemos que estar discutiendo. El juego ilegal es siempre no, y no es la discusión, sino la oportunidad que tenemos, y creo que en esta mesa también debería estar educación, porque la educación es fundamental. Obviamente que se mencionó a los adultos, al referente afectivo, al padre, a la madre, pongámosle el nombre que sea. A los adultos también se les va. Entonces digo, también la escuela es fundamental en esto. Es importante transmitir el uso responsable. ¿Qué hacemos con la misión que se despertó en los jóvenes? ¿Apagarla, cancelarla? Es imposible. Porque no, porque van a encontrar la vuelta. Entonces la prohibición no es el camino. Lo que tenemos que lograr es que ese deseo se convierta en un camino correcto. En que si los jóvenes tienen un interés por el lado financiero, bueno, ¿cómo lo podemos convertir en que sea algo positivo? Creo que la discusión tiene que ser por ahí. No decir no porque es malo, no. Hay que ver cómo logramos que eso se convierta en algo bueno.
Es el gran puntapié que tenemos. Entonces, me parece que acá se pone sobre la mesa la real reforma educativa que también necesitamos. Eso es lo que también tenemos que discutir en paralelo con la ludopatía. Hay cosas que ya no hace falta decir. Lo que es ilegal es no, y punto. Bueno, ¿qué hacemos con esta oportunidad que se puso sobre la mesa y que obviamente, que no es que viene tapado, en la pandemia se incrementó porque la tecnología avanzó mucho más en la vida de los jóvenes? Bueno, mi planteo es cómo podemos lograr como Estado poder hacernos presentes en este deseo y en estas ambiciones diferentes que hoy en día tienen los jóvenes de nuestra ciudad y a nivel nacional. Creo que ese es el puntapié que tenemos que empezar a discutir y corrernos solamente del lado de la prohibición. Simplemente eso. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias, diputada Cruzita. Ahora sí tiene la palabra el presidente Lotba. Bueno, muchas gracias a todos por sus exposiciones. Lo que yo primero me llevo es que pareciera haber un consenso en abordar esto de una manera integral, que para mí es muy valioso, lo que es el proyecto nacional, lo que puede ser los proyectos que se están tratando acá, los 26 proyectos, y también la integralidad en lo que es el abordaje del juego legal e ilegal. Nosotros, desde el OTBA, como órgano rector, estamos 100% con la disposición de trabajar y mejorar lo que tenga que ver con la regulación del juego legal también. Yo decía que hay una ley acá que trabajaron muchos diputados presentes, que es muy valiosa. Yo interactúo a través de ALEA, que es la Asociación de Loterías Públicas y Estatales, y siempre hacen referencia a esa normativa como la más estricta en todo el país. Así que eso es un mérito de esta legislatura. Y obviamente que esa ley es perfectible, es mejorable y se pueden poner más restricciones. Lo que yo rescato es lo que dicen ustedes, la integralidad. Si vamos a ser más estrictos con y ahora profundizo un poco la publicidad, pero con la regulación de la publicidad, por favor, denos herramientas para combatir el juego ilegal, porque el miedo que nosotros tenemos es que si nos ponemos muy restrictivos con cuestiones, por ejemplo, la tarjeta de crédito, que alguien diga, yo acá no puse la tarjeta de crédito, pero en esta sí. Y mirá, en esta hay publicidad, y en esta puedo entrar solo con la tarjeta de crédito, y en esta no me chequean el DNI con el RENAPER. Entonces, tiene que ser algo integral. Profundicemos la publicidad, sí, ningún problema. A nivel nación se está haciendo, los dos dictámenes que había lo proponían, pero paralelamente trabajemos reforzar lo que es el combate del juego ilegal. Después, en lo que tiene que ver puntualmente con la publicidad, ahí la diputada Ferrero hacía mención al artículo 31, inciso F, creo que era. Nosotros estamos revisando todo lo que tiene que ver con la aplicación y supervisión de la publicidad. Bien decía la legisladora que antes se ponía una leyenda chiquitita que decía que si estabas en la ciudad podías jugar. Nosotros cambiamos ese criterio, tuvimos un criterio mucho más restrictivo y obligamos a las plataformas a que en el mensaje que dé el famoso, el deportista o el influencer, dé un mensaje de juego responsable. Por eso habrán visto, podrán estar de acuerdo o no, pero dentro de los mensajes que se están dando, siempre hay un mensaje de concientización o de juego responsable, que obviamente eso por ahí también en una nueva normativa se puede definir mejor qué sería el concepto de juego responsable para que no sea tan abstracto. Y sí hemos multado, ya en total de lo que va el año hemos hecho 8 multas a los que incumplen y no dan un mensaje de juego responsable. Luego, si quieren, vamos a hacer llegar bien cuáles, pero hemos avanzado en ese sentido. La resolución 13, creo que decía la legisladora Bieli, esa fue derogada cuando salió la nueva ley, o sea, hoy no está vigente. Y tenemos un problema también, por eso hablo de integralidad, también hablo de nivel nación y nivel ciudad. Nosotros no regulamos los medios nacionales, es decir, si un canal pasa a cierta hora una publicidad, el que lo pasa es el canal, y esa regulación que se está trabajando en el Congreso Nacional y por eso también se celebra la integralidad, para mí eso debe ser de alguna manera un acuerdo nacional, porque la publicidad que es federal, nosotros no tenemos injerencia en quién la está pasando, digamos, como para poder sancionar, ¿no? Billeteras virtuales también se habló, nosotros nos hemos juntado, hemos tenido muchas reuniones con billeteras virtuales y también con billeteras virtuales y legisladores que participaron de esas reuniones de esta casa. Lo complejo que hay con las billeteras virtuales, que también es para trabajarlo en estos proyectos y es muy importante, tiene que ver con la complejidad de la billetera en detectar a lo que nosotros llamamos ilegal, porque automáticamente nosotros hemos enviado una notificación a todas las pasarelas de pago que existen, informándoles todos los operadores ilegales que teníamos, pero ellos con esa información solo no lo logran dar de baja. Y aparece algo que también se menciona acá, que es muy importante, que a nivel nacional se está tratando, lo dijo el legislador Reyes, no sé si es doctor, perdón, que son los cajeros. Los cajeros son los que antes eran los antiguos levantadores de apuestas, son estos que intermedian entre el menor y la plataforma.
Entonces, esos que están en las pasarelas nosotros intentamos rastrearlos, los encontramos, pero ahora siempre es una pelea contra la tecnología, se sofistican y se hacen pasar por almacenes o se hacen pasar por kioscos para que sean más difíciles de detectar, y eso todo el tiempo está en constante avance. Entonces también tenemos que ser, si acabamos de trabajar una normativa, muy inteligentes en cómo trabajamos la parte tecnológica, para que después esto no quede vetusto, como también decía el legislador de Gainzo, el tema de la normativa con lo que tiene que ver con la tecnología. Después, a ver si me estoy olvidando de algo. En cuanto al informe de la Defensoría, nosotros lo vimos, nos llamó muchísimo la atención, pedimos la investigación. Es una encuesta cerrada, es una encuesta que pregunta por sí o por no, es una encuesta que no permite ampliar. Y lo que nosotros vemos es, agrego, hay otra encuesta de ALEA, que es la Asociación de Loterías Estatales, que ya conté lo que es, que dice que el 78% de los argentinos desconocen la norma de lo que tiene que ver con el juego. Que yo creo, por haber ido a clubes de barrio, haber ido a escuelas, hablar con la gente, se condice con lo que uno ve en la calle. A mí me pasó con muchos grupos de chicos que me junté, que le preguntaba, ¿vos apostás juego? Mayores, pero de por ahí, como decía Facundo, de 19 años, ¿no? Sí, apuesto. ¿Y en legales o en ilegales? Y te responden en legales. Y vos le decís, ¿en cuáles? Y cuando te la dicen es ilegal, porque hay un desconocimiento de la normativa. Y esa encuesta se basa en una pregunta a los chicos. Entonces, lo que yo sí te puedo decir como un dato científico es que no tengo un registro, ni hay en la antigüedad, de un menor registrado en una plataforma legal. Y sí, nosotros sancionamos cuando vemos que pasan cosas a las plataformas legales cuando hay incumplimiento de algún tipo, y obviamente si hubiera uno de ese tipo de incumplimientos sería el más grave de todos. Pero nosotros no solamente que controlamos eso, sino que acá está Federico, parte del equipo nuestro, y constantemente está intentando entrar como si fuera un menor. Hay un montón de herramientas que intentamos usar como para llevar al máximo el control, que insisto, es un control muy estricto por la normativa que hay acá hoy, no por LOTBA, eso es un mérito que se generó acá. Y así todo, no hay menores. Sí puede haber cajeros que intermedian a través de menores, eso puede pasar y por eso hay que ser muy estrictos con los cajeros, digamos, o puede ser también que en la casa de alguien le saque el DNI al padre, por eso también lo del biométrico, hoy la normativa exige, hay algunas plataformas que tienen uso biométrico, otras utilizan fotos, pero tranquilamente podría plantearse también, como decía el legislador del Gainzo, potenciar y ser más estrictos con esa regulación. Sí, lo que yo les pido es, paralelamente, denos herramientas para atacar al juego ilegal, porque mi miedo es que nos juntemos en 2 años y decir, luego esta normativa creció el juego ilegal. Entonces, eso es lo que no nos puede pasar. Tiene que ser un trabajo sí o sí, ustedes lo decían, integral. Así que bueno, por mi parte, nada más, muchas gracias. Bueno, solo para dejar en claro que estamos como Dirección de Políticas Sociales en Adicciones a disposición en lo que respecta a la redacción de la ley, en lo que se necesite desde lo técnico, más que nada teniendo en cuenta de que es una problemática de consumos que trae problemas aún cuando no exista una patología, teniendo en cuenta de que se pone en riesgo la salud, como bien lo dijeron, de los niños, niñas y adolescentes, a veces desarrollando el proceso del trastorno del comportamiento suicida, aún sin estar padeciendo de la enfermedad de las adicciones. Tenemos presente esto como en el abordaje, así que también pedirles que lo tengan presente en la redacción del instrumento legal. Estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los funcionarios por su presencia, gracias a los diputados por sus aportes. Sin quedar más, estamos por finalizada la reunión. Muchas gracias.